Buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 desde un piso 14 en un edificio modelo yugoslavo en La Habana, y quiero invitarlos a que compartan junto a mí los temas y las noticias más importantes de este 18 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Con el año que ha pasado y ir haciendo de lunes a viernes este programa, le he ido encontrando lo que puede ser el espíritu de Ventana 14 y cada vez me gusta más hablar de un tema principal, que me extiendo un poco más, donde digo mis opiniones, donde me salvo o me hundo por mis criterios. Y eso voy a hacer hoy también, y se titula ¿Es oportuno hablar del oportunismo y de otras máscaras cotidianas? En un segundo lugar, hablaré de la condena a 8 meses de prisión que ha recibido un opositor por pedir la libertad de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y en un último momento, la Red de Cultura Inclusiva, una organización independiente, ha exigido una ley de protección para personas con discapacidad y ya les contaré algunos detalles. Y bien, presentados ya los titulares y los temas que vamos a tratar, voy a pasar a revolver el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes me tomo junto a ustedes ya como un tradicional encuentro desde hace un año y que está recién colado, breve, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías y muchísima fuerza para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio, que un grupo de editores, periodistas, reporteros hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y bueno, pues el primer tema también tiene que ver con Cuba. Les he contado que voy a hacer una reflexión muy personal sobre el oportunismo, máscaras, caretas, dobleces, en una sociedad donde muchos temen hablar y comportarse con libertad. Claro está, el oportunismo se ha convertido en una técnica de conservación, en una verdadera estrategia de sobrevivencia social, profesional y política. Eso no es una sorpresa para nadie, no estoy contando nada novedoso. Pero hace 32 años, el periodista Reinaldo Escobar, entonces columnista del periódico Juventud Rebelde, escribió un texto que sigue dolorosamente vigente y que he leído esta mañana bien temprano. Su artículo, bajo el título ¿Es oportuno hablar del oportunismo?, detallaba en ese entonces lo nocivo de la práctica y cuán extendidas estaban las máscaras en la sociedad cubana. Así que después de esta relectura del artículo de Escobar, me gustó introducir este tema, sobre todo para, como decía, hablar de la vigencia que tiene. En ese momento el periodista definía 3 etapas, fíjense, 3 etapas por las que transita un oportunista. Una primera, podemos llamarla la etapa de gestación, en la que tiene que ganarse la confianza de sus superiores. Y para lograrlo, para lograrlo tendrá que realizar numerosos actos que lo muestren como un individuo fiel a la causa, un militante disciplinado y también un dócil defensor de la línea oficial. A esos los conocemos todos. Están en nuestros barrios. ¿Qué hacen en nuestros barrios? Delatan al vecino que compró un saco de cemento en el mercado negro o mercado informal, vigilan lo que otros llevan dentro de la bolsa o dentro de la java después de ir al mercado y aplauden muchísimo, con énfasis en las aburridas reuniones y en los actos oficiales, o gritan hasta parece que se les revientan las venas del cuello en los mítines de repudio contra disidentes. Los conocen, ¿verdad? Están por todos lados. Una segunda etapa de la creación de un oportunista es aquella que comienza cuando empieza a recoger los frutos de su conducta servil, claro está, cuando le dan un cargo o una responsabilidad, también a esos los conocemos, que a partir de allí tendrá que mostrar una adulación absoluta a sus jefes, pasará a ser lo que en el habla popular, en las calles cubanas, llamamos un guatacón o un chicharrón de sus superiores. En ese momento es cuando el oportunista se vuelve más peligroso. Cuidado con él en esa etapa, porque para ganar puntos y obtener reconocimiento de algún jerarca, será capaz de las mayores muestras de intolerancia, de los más elevados excesos de amordazamiento de la crítica y
de las más bajas acciones de soplos, denuncias o chivatazos. Pasado ese escalón, si el oportunista insiste y sigue subiendo, pues empezará a cosechar los resultados y los premios de tantos aplausos y de tantas genuflexiones y de tanto decir que sí. Recuerden que una de las actitudes más extendidas del oportunista es que mueve la cabeza de arriba hacia abajo, siempre afirmando lo que dicen sus jefes. Y entonces llega ese momento en que al oportunista lo nombran en un puesto con poder, en el que tiene subordinados a los que mandar y prerrogativas de las que disfrutar, privilegios. Entonces, cuando llegue a esa posición, tratará de preservarla a toda costa. No importa cuánto de doble moral o sin sentido tengan sus palabras, en las que pregona, por un lado, el sacrificio, mientras él, claro está, vivirá con holgadas comodidades, o porque llama a sus empleados a la austeridad, mientras su casa está llena de mercancías y electrodomésticos importados de sus numerosos viajes, porque claro está, una de las metas más preciadas de los oportunistas es poder viajar en viajes oficiales. El problema es que después de tantos años fingiendo, callando y haciendo callar a otros, la máscara del oportunista va a terminar por reemplazar a su propio rostro. Si alguna vez hubo algo de reformista, crítico o de cuestionador dentro de él, pues demasiadas décadas simulando habrán apagado ese espíritu. Pero, y aquí hago un alto importante, es el oportunismo un mal que solo está entre los funcionarios, los administrativos, los ministros, los líderes partidistas o los altos cargos en Cuba? Para nada. Esto es un flagelo que se extiende más allá. Y quédese en esta ventana 14 que le voy a explicar. Le voy a explicar hasta dónde llega el oportunismo en esta sociedad. Todos, de una manera u otra, hemos sido en algún momento de nuestras vidas oportunistas, porque hemos echado mano de la máscara o del silencio para evitar la estigmatización social, la penalización laboral, el castigo profesional y hasta la cárcel. Comprender que todos somos responsables de alguna que otra simulación y de alguna que otra mordaza, yo creo que nos puede ayudar a desenmascarar esas actitudes. No nos presentemos como impolutos, santos, no lancemos la primera piedra, no nos pongamos por encima, porque desde allí es muy difícil desarmar el oportunismo. Por ejemplo, es oportunismo también el del joven que dice yo no hablo de política y se encierra en su casa a jugar videojuegos y a consumir el contenido del llamado paquete de audiovisuales semanal, mientras la Cuba al otro lado de su puerta se cae a pedazos. Eso también es oportunismo. Es oportunista la emprendedora o cuentapropista que va a marchar a la Plaza de la Revolución un 1 de mayo con un cartel dando vivas al régimen para evitar tener problemas con los inspectores que controlan y supervisan su pequeño negocio de venta de pizzas o de helados. Oportunistas son también los pacientes y los familiares que callan y aceptan en un hospital las malas condiciones y prefieren pagar por debajo de la mesa un servicio o una mejor atención antes de que reclamar en voz alta lo que se merecen en un servicio de salud pública que pagamos todos nosotros de nuestro bolsillo. Oportunista también es el jubilado y que todavía es militante del Partido Comunista que va a las reuniones de su organización y no se queja de que su pensión lo tiene condenado a la mendicidad mientras está vendiendo cucuruchos de maní o bolsas de nylon a las afueras de un mercado. Oportunista es aquel que con un pasaporte ya visado para salir del país decide no meterse en problemas. ¿Cuántos de esos no conocemos? Porque si se queja siquiera del mal estado de las calles o de las carreteras del país, piensa que le puede ser tronchado su viaje y que no lo van a dejar salir. Pero también es oportunismo el del emigrado, sí, ese que regresa y mientras pasa unos días con su familia se porta bien, se calla, acepta todo. No vaya a ser que no lo dejen regresar al país donde estableció su nueva residencia. Oportunista es la madre que le dice al hijo que no comente en la escuela, que en la casa se ve la televisión prohibida de Miami a través de una antena parabólica ilegal. Y también el sobrino del comandante, del general o del ministro que recorren y pasean por el mundo en cruceros, yates, mientras llevan en la cabeza una boina al estilo de Ernesto Guevara. Como ven, señoras y señores, el oportunismo está más extendido de lo que queremos reconocer y nos toca a todos los cubanos.
mientras exista el miedo, el temor a la represalia, la falta de libertad de expresión, la cárcel o a la satanización social como castigo que reciben los inconformes, habrá oportunistas. Mientras el sistema premia al que finge y al que aplaude, mientras que penaliza al que critica, habrá oportunistas. Cuba será entonces como una enorme granja donde cada día se incuban miles, millones de futuros oportunistas. Bueno, pues al que le sirve el sayo, que se lo ponga, pero creo que nos sirve lamentablemente a muchos. Y me voy rápidamente a la segunda noticia, pero primero me voy a dar otro sorbito de café. El cafecito informativo que hay que estirar para que dure todo el programa, de sorbito en sorbito. Y después de este segundo buchito del día, les cuento que el opositor Luis Enrique Santos Caballero, que exigió la libertad del disidente José Daniel Ferrer, miembro y líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 8 meses de prisión en un juicio sumario a puertas cerradas por el delito de desacato. Esta es una información que pues sacó a la luz Radio Televisión Martí, el portal informativo, y detalla que Santos Caballero es miembro del Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo, y el pasado 3 de diciembre en la ciudad de Santa Clara se paró delante del tribunal y exigió con un cartel la libertad de Ferrer. Así que le han impuesto 8 meses de privación de libertad en un juicio sumario por simplemente pararse a las afueras de un tribunal con un cartel así. Así van los derechos en Cuba. Y por último, para despedirme de ustedes, les cuento que la Red de Cultura Inclusiva de Cuba, una organización independiente, ha pedido al Estado la promulgación de una ley que proteja el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Han entregado una carta enviada no solamente a la presidencia cubana y a la Asamblea Nacional, sino a múltiples ministerios e instituciones en las que piden un paquete de reclamos, por ejemplo, mejores condiciones para la rehabilitación de estas personas, un mejoramiento de la calidad de vida que les permita autonomía, capacidad jurídica para las personas con discapacidad, también que se respeten las normas arquitectónicas para la inclusión, y más detalles que pueden leer en las páginas del diario digital 14:30. Y con esto me despido hasta mañana, que será jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.